Hola, muy buenas tardes. En nombre del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Yo, Tú, Nosotros. Este libro es compilado por Santiago Echeverri, que se va a incorporar a la mesa en el transcurso de la presentación, y Ángeles Seraña. Para esta ocasión justamente contaremos con la presencia de ambos compiladores, de Diana Rojas y de Fernando Rudi. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Ángeles, y a Santiago también. Sí, por invitarme a comentar este libro. Viene llegando Santiago precisamente. Y bueno, pues a mí me gustaría decir algunas cosas generales sobre la estructura del libro, pero no voy a ahondar mucho sobre eso porque, bueno, esto ya está muy bien hecho en la introducción. Y ya les hablarán con mucho mayor detalle los compiladores, las compiladoras del libro. Pero en términos generales, este texto que se titula Yo, Tú, Nosotras, pues es un libro acerca de las perspectivas de primera, segunda persona y primera persona del plural, ¿no? Y bueno, como les decía, la introducción es muy explícita, está muy bien estructurada y nos da una primera visión, un panorama de qué va a tratar cada uno de los capítulos del libro. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte tiene 2 capítulos sobre la perspectiva de la primera persona. Uno de ellos es el capítulo de Santiago, precisamente. El segundo capítulo es un capítulo que también tiene que ver con uno de los temas que trabaja Santiago, que son los pensamientos de C, que en corto son los pensamientos que tienen que ver con nosotros mismos o nosotras mismas, ¿sí? Santiago hace una exposición muy detallada y muy técnica, está muy bien estructurada acerca de la postura de Rod Millikan en este sentido. Y el segundo capítulo, que es de Manuel García Carpintero, pues ahonda también en este problema y confronta las posturas que el mismo Santiago Echeverri tiene con respecto a este tema y de Annalisa Oliva. Al respecto, se posiciona de parte de la postura de Anscombe y discuten alrededor de este tema de los pensamientos de C. Esta primera parte es una parte bastante técnica que requiere de una aproximación previa a los debates que tiene que ver con este tipo de pensamientos de C. Y la segunda parte, que ya tiene que ver con los pensamientos, bueno, no necesariamente solo los pensamientos, pero particularmente los pensamientos y las atribuciones de la segunda persona, que se constituyen más bien desde la intersubjetividad del encuentro con las otras personas, por eso se llama tú, esta segunda parte. Están compuestos por 3 capítulos, uno de Carolina Escoto, otro de Diana Pérez y el último de Pablo Quintanilla. Y bueno, esta segunda parte, yo estoy un poco más familiarizada con esta discusión de esta segunda parte, precisamente porque trabaja temas de cognición social, nos habla un poco más en el caso de Carolina Escoto y de Diana Pérez, sobre todo de la prioridad que ellas consideran que tiene esta perspectiva de la segunda persona para la cognición social en general. Y con Quintanilla vamos a tener por otro lado que él es más bien como se distancia a estas 2 primeras posiciones y propone más bien que la perspectiva de Davidson, que nos habla de una triangulación entre las personas que interactúan socialmente y el mundo, explica mucho mejor que solo pensar en la primera persona como prioridad, perdón, en la segunda persona como prioridad en este sentido. Entonces, bueno, hay varias aproximaciones aquí que responden a esta perspectiva de la segunda persona y que nos hablan sobre todo de cómo más allá de lo que nosotros podemos decir o nosotras podemos decir sobre los pensamientos desde nuestra subjetividad, la interacción, sobre todo la que tiene que ver con los encuentros cara a cara, nos dicen muchas cosas también sobre cómo constituimos nuestros pensamientos, cómo entendemos a las otras personas, no solamente desde sus propias creencias o pensamientos, sino también desde sus emociones y otras expresiones que se manifiestan en la interacción con otras personas.
Muchas de estas aproximaciones también reconstruidas en el debate, por ejemplo en el caso de Diana Pérez, confrontan, por ejemplo, a críticas previas que se han hecho en textos anteriores. En el caso de Diana, por ejemplo, ella reconstruye algunas de las aproximaciones que hace Ángeles a su trabajo, y yo también, y otro autor de apellido Pérez Jiménez. Entonces, este texto a mí me pareció súper interesante, sobre todo por eso, ¿no? Porque hay una respuesta a críticas y textos previos que Diana ha publicado con Antonio Gomila. Y bueno, en el caso de Quintanilla, pues él, como les decía, se va a distanciar un poco de la perspectiva que presentan tanto Carolina como la misma Diana. Y la tercera parte de este texto tiene otros 3 capítulos que se concentran más en la primera persona del plural, que sería la parte del título que se ocupa de nosotras, ¿no? De lo que tiene que ver con lo colectivo. Y la presentación de estos capítulos es más bien un poco más heterogénea, diría yo. El primer capítulo es de Ángeles y Carlos Montemayor, y ellos se van a concentrar más bien en lo que tiene que ver con las creencias y las motivaciones que están orientadas no solamente en términos descriptivos, sino también normativos, en lo que tiene que ver con nuestra relación con los grupos o las colectividades a los que pertenecemos. Y el siguiente capítulo es de Ignacio Ávila, que nos va a hablar sobre la mentira, ¿no? Y nos va a hablar de cómo la mentira, más allá de lo que se puede decir acerca de qué es una mentira o por qué moralmente puede significar un daño, él se va a concentrar más bien en el daño epistémico que puede representar la mentira. Y finalmente el libro cierra, perdón, cierra, y esta tercera parte cierra con el capítulo de Fernando Rudy acerca de la autenticidad. Es una aproximación más bien pesimista acerca de cómo es que nosotros como individuos y nosotras como individuas no podemos ser auténticas porque las colectividades de alguna manera como que nos llevan a uniformarnos, ¿sí? Entonces la respuesta a cómo nosotros podemos y nosotras podemos ser verdaderamente auténticas es más bien desde la soledad, ¿no? Esa es un poco la aproximación de Fernando que cierra este libro. Y bueno, yo iba a decir otro montón de cosas más, pero no quiero como quitar mucho tiempo a las otras participaciones. Pero bueno, a mí me gustaría decir como en términos generales un poco sobre lo que fue mi propia lectura. Creo que es interesante ver estas aportaciones desde distintas perspectivas de cómo concebimos la interacción con otras personas, pero también los pensamientos que tenemos nosotros mismos, y nos permite ver aportaciones desde la subjetividad, la intersubjetividad y de alguna manera la objetividad, aunque a Ángeles de pronto no le va a gustar que diga esto, sino más bien, bueno, cómo nuestra pertenencia a los grupos también nos hace ser quienes somos, ¿sí? Y a mí me parece interesante ver no solamente el estudio de discusiones que son muy, muy técnicas de filosofía acerca de los pensamientos que tenemos sobre nosotras y nosotros mismos, sino también ver otras aproximaciones como las de segunda persona, como las de primera persona del plural, desde distintas temáticas, desde distintas problemáticas, y que nos dicen un poco acerca de quiénes somos. En el fondo, creo que esa es como una gran preocupación que puede enlazar las temáticas que abarcan estos capítulos. Entonces, de alguna manera, creo que desde estas distintas perspectivas se puede ver cómo hay unas lecturas que son desde distintos puntos de vista, pero que también nos dicen justamente mucho sobre nosotras mismas, sobre quiénes somos, sobre cómo interpretamos a las otras personas, cómo las entendemos, cómo nos relacionamos con ellas y cómo también nos construimos nosotras mismas como sujetos a partir de nuestra interacción con los otros, de nuestra posición como individuos, que a Ángeles tampoco le va a gustar ese término, pero está bien, como individuos o como sujetos, dentro de las colectividades y en nuestra interacción uno a uno con otras personas. Entonces, pues bueno, esa es de manera general un poco la lectura que yo podría dar sobre el libro. Muchas gracias. Fernando, por favor. Bueno, gracias.
Primero, quisiera agradecer a Ángeles y a Santiago por haberme invitado. Claramente, mi participación es de no sé cómo se dice, un extranjero a la temática. De hecho, el título no cubre ninguna de mis creencias, de mi participación, lenguaje, cognición y creencia. Yo trabajo en ética, entonces, no exactamente por qué me invitaron, pero bueno, les agradezco mucho la invitación al libro y a la presentación. Entonces, como mi conocimiento del tema se restringe más bien a lo que yo escribí, para ser un poco más interesante, no interesante en el sentido de técnico, sino más quitarle un poco de sabor a la presentación, voy a explicar el problema que yo traté en el capítulo, que no creo que exactamente, porque lo que ahorita dijo Diana, que también está en la presentación de Ángeles, no creo que capture exactamente lo que quise decir, por lo que pareció, no es una postura pesimista, pero acerca de la autenticidad, sino quería, no de manera original, sino más bien trazando o rastreando pensamientos de pensadores clásicos del existencialismo, el conflicto muy profundo que existe en el pensamiento existencialista entre la autenticidad y la comunidad. Entonces, y Ángeles una vez me prometió que decía que no estaba de acuerdo con el texto y que un día lo platicaríamos, entonces creo que el día ha llegado, puede ser, pues por eso decía que pues, porque decía que no estaba de acuerdo con lo que había escrito. Entonces les explico brevemente de qué iba el capítulo y luego ya Diana, Santiago y sobre todo Ángeles podrán decir qué es lo que no les parecía. Un poco acartonado. Entonces, cuando Ángeles me invitó, me dijo que era algo sobre el nosotros y pensó que yo trabajo temas de responsabilidad moral, luego de responsabilidad colectiva, pero en ese momento estaba estudiando más bien a los pensadores existencialistas, entonces le dije que podía tratar justamente un tema recurrente en el existencialismo, es el conflicto entre el individuo y la comunidad. Entonces, por ejemplo, en ese momento estaba leyendo Temor y Temblor de Kierkegaard, y ahí es muy claro, si no lo ha leído, si no lo ha leído, te lo recomiendo. Lo que traza Kierkegaard es, dice, bueno, hay reglas morales que aplican a todos, pero tomando el caso de Abraham, Dios le dice a Abraham que mate a su hijo, lo cual obviamente está mal, pero él, en aras de su fe, accede a ese acto. Entonces hay un conflicto ahí entre la comunidad y, digamos, el llamado más profundo de una persona. Y también estaba leyendo El Castillo de Kafka, que son los que en el mail Ángeles puede escribir, ese era mi plan inicial. Si han leído El Castillo, también se los recomiendo mucho. Pues es básicamente una lucha entre una persona y una comunidad, la comunidad del castillo. ¿Sí? Entonces, digo, obviamente no es fácil, ni siquiera sé si deseable tratar de entender exactamente qué quiere decir Kafka ahí, pero claramente hay un conflicto ahí muy importante entre K, el agrimensor, que quiere ser admitido como agrimensor, y la comunidad que lo rechaza. Es un tema común en el existencialismo. Entonces, lo que hice en el capítulo fue tratar de sistematizar este conflicto. ¿Sí? ¿Por qué estas tendencias contrapuestas de, por un lado, reconocernos como seres completamente aculturados, o sea, que somos quienes somos gracias a nuestro contexto social, que es una idea que en filosofía hace 100 años se articuló muy detalladamente Heidegger en Ser y Tiempo, ¿sí? Rompiendo con una muy larga tradición, por lo menos de Descartes a Husserl, donde las personas eran concebidas básicamente como individuos pensantes, un cogito, que tenían su individualidad plenamente constituida a partir de su conciencia. Heidegger establece que somos personas a partir de un mundo. ¿Sí? De hecho, si alguien ha intentado, lo cual los felicito porque se requiere mucho valor para leer Ser y Tiempo, tratar de entender lo que Heidegger dice ahí, está bien ganada su reputación de oscuro, sin duda, es que la estructura fundamental de los seres humanos es habitar un mundo, que él llama estar en el mundo. Y somos personas a partir de un mundo que nos configura como personas. Y él tiene una discusión incompleta acerca de cómo se relaciona esto con la intuición de que somos individuos con conciencia. ¿Sí? Pero la idea para Heidegger importante es que somos individuos a partir de un mundo. Nos conocemos como personas a partir de un mundo. Y somos personas, las personas que somos porque ocupamos cierto lugar en un nexo de relaciones sociales, culturales, personales. Y Heidegger lo explica en 200 páginas. Entonces,
hay mucho que explicar ahí, pero bueno, no los voy a aburrir con eso. La idea fundamental es que somos personas a partir de un mundo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, como dice Charles Taylor, un filósofo canadiense importante, antes de ser un yo, o llegamos a ser un yo a partir de un nosotros. Es la idea que el texto, de invitación que me mandó Ángeles, me resonó. O sea, efectivamente el nosotros, en filosofía, desde hace mucho tiempo, en sociología más todavía, se concibe como la cuna de los individuos. O sea, somos quienes somos a partir de un cierto contexto, lo cual suena como una trivialidad, pero bueno, hay mucho que explicar ahí, sobre todo en filosofía, con esa tradición cartesiana, donde se partía de la indagación de un sujeto, para estudiantes profesionales de filosofía. Descartes pensaba que podías sentarte en tu cuarto, cerrar los ojos, analizar tus creencias, y podías después, y eso era una certeza última, y a partir de ahí reconstituir todo un mundo. Tratar de la certeza última es que yo existo, y puedes luego intentar explicar cómo existe un mundo exterior, cómo existen las otras personas, y a partir de ahí se traza toda una larga tradición escéptica acerca de si realmente podemos conocer, si realmente existe el mundo exterior, si realmente podemos saber que existen otras personas. Y Heidegger lo que hace es darle la vuelta a esa tradición y decir que el punto de partida inicial debe ser el mundo, donde el mundo no es el mundo físico, sino el mundo de prácticas humanas, o sea, la cultura. ¿Sí? Pues para Heidegger, fundamentalmente, una persona es lo que es de nuevo a partir del lugar que ocupa en el mundo que lo constituye. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, abrevando de su maestro intelectual, Kierkegaard, Heidegger tiene esta preocupación de que ese ser constituidos por un mundo social nos hace ser un poco, nos priva o nos limita en nuestra capacidad o en nuestro impulso de ser auténticos. ¿Sí? Ustedes pueden pensar, bueno, ¿a qué le importaría esto? Con los problemas que hay hoy en día, es como lo que menos les debería importar sería eso. Pero es una cuestión muy profunda, un imperativo o un deseo muy profundo de nuestra cultura, lo pueden ver en los anuncios de perfumes o de sé tú mismo, sé fiel a ti mismo, no te traiciones, sigue tus propios instintos, tus metas, tus sueños. Todo eso son maneras, llega a ser quien eres, son lemas de la autenticidad, ¿sí? Que tienen una raigambre filosófica y cultural muy profunda, pero se acentúan en el siglo XIX, en los románticos, y sobre todo con el advenimiento de la sociedad de masas, en el siglo XIX, a pensadores como Kierkegaard y luego Heidegger, les empieza a preocupar que ver tanta gente junta, para ponerlo en contexto, a Kierkegaard le parecía que 100.000 daneses en Copenhague era una multitud de gente inconcebible, pero es una broma, ¿no? Sería poquita gente para nuestros estándares, pero a él le parecía que esa cantidad de gente junta generaba toda una serie de problemas, por ejemplo, de copiarnos unos a otros, de seguir modas, ¿sí? De los medios de comunicación masivos, en el tiempo del periódico, hacía que la gente pensara lo mismo, ¿sí? Tuvieran las mismas opiniones, se preocuparan de las mismas cosas. Hay una tendencia hacia la uniformización, ¿sí? Por el tipo de sociedad que se estaba gestando, y eso hacía que la gente se volviera menos responsable y perdiera la noción de su individualidad, ¿sí? En el caso de Kierkegaard, siendo un pensador cristiano, él pensaba que era muy importante el sentido de individualidad, porque al final de tu vida pues te iba a juzgar Dios, y no te iba a juzgar en masa. ¿Sí? Pues Kierkegaard se ríe y dice, bueno, sí, en 1848, como saben, fueron las revoluciones en Europa, y entonces los daneses también se reunían, los 100.000 daneses, o una parte de ellos, a exigir una monarquía constitucional, una monarquía absoluta, y lo lograron. Kierkegaard se burlaba y dice, esta gente cree que así como asaltaron el palacio del rey de Dinamarca y lo convencieron, o lo obligaron, poner límites, van a poder llegar al cielo y van a decirle a Dios, júzganos en masa a estos 50.000 daneses, ¿sí? Y dice, Dios obviamente puede distinguir con toda facilidad, uno por uno, ¿no? Entonces, para Kierkegaard era una preocupación muy importante la individualidad, o el sentido de individualidad de cada uno, no por una manía de originalidad, sino porque tenías que rendir cuentas de manera individual. Entonces, esa preocupación, tiene un resumen muy breve, pero bueno, de un impulso hacia la personalidad auténtica, o sea, de tener una conciencia de tu individualidad, hacerte responsable de quién eres y forjarte una vida propia, entraba en conflicto con lo que él veía esta creciente masificación de la sociedad. ¿Sí? Tiene una serie de textos a eso. Y Heidegger, que es lo que explico en el capítulo, lo que hace es llevar eso a un nivel más alto de abstracción. ¿Sí? Mientras que Kierkegaard lo plantea como un problema de la sociedad de masas,
Heidegger, haciendo un análisis muy interesante, y pionero en filosofía, lo que ahora se llamaría ontología social o teoría social, lo que explica es cómo esto que decía al inicio de estar en el mundo, o sea, de ser una persona a partir de un mundo, implica necesariamente estar sujeto a una serie de normatividades o prácticas regidas normativamente por la manera en que se hacen las cosas ordinariamente. Por ejemplo, vean lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Ustedes están ahí sentados, callados, poniendo atención o haciendo como que ponen atención. ¿Sí? Y aquí estamos, yo estoy perorando, estoy vertiendo mis conocimientos y ustedes están escuchando. ¿Sí? Uno puede pensar que es un acontecimiento, no hay reglas, también un cartel, nadie nos dio instrucciones, pero claramente hay una manera de hacer las cosas, una presentación de un libro, en la que cada quien está jugando su papel. Hay una normatividad, ¿sí? O sea, normatividad quiere decir que hay reglas, hay maneras correctas o incorrectas de proceder. Algún día, no sé cuándo, pero nos enseñaron qué es lo que se hacía en una presentación de un libro. Y eso es muy interesante, ¿sí? O sea, de que en cualquier situación, hay veces que me han dicho que eso no puede ser, pero en casi cualquier situación, forma parte de una idea, de una práctica que la gente trae en la cabeza y sabe cómo comportarse en esa práctica específica. Por ejemplo, cómo comportarte en un vagón de metro, cómo caminar por la calle, ¿sí? En este caso, como estar en una presentación. Hay una serie de reglas implícitas. Quizás no podían nombrarlas, pero el hecho de que estén sentados callados escuchándome muestra que saben, ahí se está parando, caminando, levantando la mano, interrumpiendo. Entonces apunta. Eso no quiere decir que seamos como robots, pero el punto es que hay una autoridad normativa que guía lo que hacemos, ¿sí? Y eso obviamente no es nadie en particular, sino que somos todos. Y eso Heidegger lo llama das Man, que se traduce como el uno, ¿sí? O sea, lo que uno hace. Si alguien podría decir, bueno, uno en una presentación queda callado y escucha al expositor, no importa que tan aburrido sea o hable, uno como expositor hace tales y cuales cosas, y así en un montón de situaciones. ¿Sí? Que esas reglas que rigen los intercambios sociales se rigen por esa autoridad impersonal que Heidegger llama das Man, el uno. ¿Sí? Y es una autoridad que es colectiva. Y todo lo que hacemos, el mero hecho, por ejemplo, de traer ropa y los desnudos, cumple una doble función. Por un lado, se ajusta a las normas sociales y por otro, le hace saber a los demás que esas normas están en pie. ¿Sí? Cuando ves que los demás están haciendo ciertas cosas, asumes que es lo que tienes que hacer. Y eso es una autoridad contextual. Si uno va a una playa nudista, el hecho de que los demás estén desnudos, te hace que tu traer ropa sea una violación a la norma imperante. Ahí también te da vergüenza traer ropa. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, esa idea de Heidegger, que es una idea muy profunda, interesante, acerca de esa normatividad implícita que guía la vida cotidiana, y además piensa él que es un existencial, que en su jerga quiere decir una estructura esencial de lo que es una vida humana, ¿sí? Una estructura esencial de que haya un mundo, una cualidad, una estructura esencial del mundo humano es que hay esta autoridad impersonal que guía nuestras prácticas. Y nos tenemos que conformar a ella porque si no podemos ser personas, seremos ininteligibles para nosotros mismos o para los demás, ¿sí? Que por cierto, si alguien, eso no es una misma ocurrencia de Heidegger, desde luego hay un muy famoso texto de la tradición no analítica, pero sí angloamericana, de un sociólogo que se llama Harvey Sachs, un texto genial, se lo recomiendo mucho, que se llama on doing being Ordinary, o sea, haciendo lo ordinario, donde refrasea todo lo que estoy diciendo en términos menos esotéricos que los de Heidegger, donde lo que se trata ordinariamente es de ser ordinario, de comportarse como todo el mundo se comporta en distintas situaciones, para ser inteligibles para uno mismo y para los demás. Entonces, hasta ahí lo que iba a decir respecto a esta autoridad impersonal. El punto de Heidegger después es que esa autoridad impersonal del uno, de alguna manera nos hace que todos comportemos más o menos de la misma manera y ahoga o recubre ciertas, así como lo que dije antes de Kierkegaard, la sensación o la noción de que somos individuos que tienen que actuar de manera propia, ¿sí? Que tienen una vida propia que llevar. Heidegger es un pensador secular, entonces no habla de que vas a dar cuentas ante Dios, pero te vas a dar cuenta de lo que hiciste con tu vida ante ti mismo, ¿sí? Es decir, en un momento puedes llegar, no tiene que ser el momento de tu muerte, vas a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo bien o mal? Vas a rendirte cuentas ante ti mismo, ¿sí? El texto fundamental, ya les di 3 recomendaciones, de las 3 que leo, la más importante es esta, y sobre todo a los jóvenes,
Tienen que leerlo antes de que sea demasiado tarde. De que se mueva. Antes de que sea demasiado tarde, es La muerte de Iván Illich, de Tolstoy. Entonces, ese se apunta. Lean. Ese es muy importante. Y no es broma, porque el punto de Tolstoy lo escribió para que sea un recordatorio para que no te pase lo que le pasó a Illich, y no tienes que leer más joven mejor. Entonces, sí, lean. Entonces, justamente el texto de Illich es muy interesante, es muy a propósito, y con eso estructuro mi capítulo, para esta idea de que tienes que rendirte cuentas ante ti mismo de lo que has hecho. ¿Sí? En el caso de Illich es en el momento de la muerte. ¿Sí? Pues digo, ya son jóvenes para que no les pase eso. Pero la idea es entonces que, según Heidegger y toda esta larga tradición existencialista en filosofía y literatura, tiene esta noción de que hay diversas fuerzas colectivas que nos hacen ser personas, lo cual queda muy claro en el caso de Heidegger, la idea del plasma, pero que de alguna manera también encubren ciertos aspectos fundamentales de lo que es ser un ser humano. ¿Sí? En particular, uno, que es el que enfoco en el capítulo, y por eso tomo el texto de ahí, es la finitud, el hecho de que somos seres finitos. No es de nadie lo que está pensar en eso. Y el mundo social está estructurado de tal manera que se encarga de darte ocupaciones constantes, ¿sí? Es lo que tienes que hacer para vivir una vida, donde la idea, la noción de tu finitud, de que tu tiempo está contado y tienes que aprovecharlo de cierta manera, que sea una manera que sea satisfactoria o que puedas rendirte cuentas ante ti mismo. Esa manera de vivir auténticamente queda oculta en los arreglos sociales usuales, ¿sí? En la cotidianidad, eso queda muy claro para los que han leído, espero que alguien me haya leído aquí, por de Iván Illich, pero bueno, ahí queda muy claro cuando Iván Illich está muriendo y dice el momento o el problema de su muerte quedaba oculto para las trivialidades como que iban a comer, el estudión para la comida, las cortinas que adornaban su salón, los expedientes que había que revisar, ¿sí? Entonces, el punto de lo que explora en el capítulo entonces, para concluir, es la idea de que, según Heidegger, que como les dije, llega a un nivel más alto de abstracción las preocupaciones de Kierkegaard, en nosotros, y Santiago me hizo unas buenas observaciones de no queda claro si puedes identificarlo con el uno, pero así lo hago en el capítulo y explico por qué. En nosotros no solo nos hace ser quienes somos, sino que también por su misma estructura nos oculta una parte importante de quienes somos y también nos uniformiza. Y eso es mucho más obvio. Las redes sociales tienen por objeto uniformizarnos y que la gente hable de las mismas cosas. Pero bueno, eso es más, eso voy por ahí. Lo más interesante es la parte del ocultamiento. Así que en la vida cotidiana, las ocupaciones que estructuran nuestra vida cotidiana están hechas de tal manera, por un lado, de darnos un lugar en el mundo y por otro, hacernos olvidar cosas que queremos olvidar. La primera de las cuales es, dice Heidegger, con mucha razón, basándose en parte en el texto de Tolstoy, es nuestra finitud. Y Heidegger piensa que es difícil ser auténtico si no expresas plenamente en tu vida quién eres. En particular, eres una persona finita. ¿Sí? Entonces Heidegger piensa que al mismo tiempo que uno estructura lo que puede ser como persona, se elige como el principal obstáculo, ¿sí? Para que seas auténtico. No quiere decir que no haya salida, y Heidegger no es pesimista, y tampoco explica muy bien cómo se hace eso de vivir una vida en un mundo social, siguiendo las reglas aceptadas, y al mismo tiempo evadir los aspectos más ocultadores de el uno, te impide ser quien eres. Entonces, por eso yo diría que mi texto no es pesimista, pero digo, mi texto lo que hace es, les digo, si algún valor tiene es que traza estas ideas de los existencialistas y las sistematiza. Doy una clasificación de dos tipos de autenticidad y dos maneras en que nosotros bloquea o se erige un obstáculo. Y al final, de manera, creo que no salió bien, bueno, no sé, la parte de la soledad era irónica, ¿sí? Donde el remedio para digamos, ser auténticos podría parecer, el obstáculo es la sociedad o el nosotros sería vivir en soledad, ¿sí? Entonces ahí hablo algo de Rousseau, pero bueno, ahí lo intentaba que fuera irónico, ¿sí? Pero bueno, el punto es que, y al final concluye el capítulo con una serie de recomendaciones de cómo ser auténticos escapando a las... al chisme, por ejemplo. Y a la vida social, no te asomes a la vida social. Pero el punto es que lo que quería expresar en el capítulo es que si bien si hay un conflicto muy profundo, ¿sí? En el pensamiento existencialista de Heidegger y de Kierkegaard, entre por un lado la idea de que somos seres socialmente constituidos, y como les dije, Heidegger es pionero en dar una explicación filosófica profunda
de la manera en que estamos constituidos por el mundo social. ¿Sí? Por un lado está esa idea de que somos seres socialmente constituidos hasta la médula de nuestro ser. ¿Sí? Y por otro, esa tendencia o pregunta que es, bueno, esa tendencia, digamos, búsqueda o necesidad de ser individuos y de vivir vidas que podamos refrendar de manera personal ante nosotros mismos si es que somos ateos, o ante Dios si es que somos creyentes. Entonces la pregunta es cómo hacer compatibles esos dos aspectos. No sé si creo que decía más o menos claro en ese conflicto, por lo menos. Por un lado, somos seres socialmente constituidos y por lo otro tenemos una tendencia hacia la individualidad que se ve, según estos pensadores, obstaculizada por ciertos aspectos de aquello que nos hace ser personas en primer lugar, o sea, de ser seres socialmente constituidos, que siguen normas, que tienen que seguir, y esas normas además, y que brevemente el caso de la finitud, nos impiden alcanzar cierta claridad respecto a ciertos aspectos fundamentales de quiénes somos. Por ejemplo, somos seres finitos, que Heidegger insiste mucho. El uno tiene por objeto marearnos y distraernos, lo cual, digo, a eso no hace falta. Si alguna vez se preguntan qué es TikTok, aparte de un arma de destrucción masiva creada por los chinos, es una manera de atontarnos, estupidizarnos, ¿sí? Que no pienses en nada, y mucho menos, nada serio, y mucho menos en tu finitud. En el mundo de TikTok no existe la finitud, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado también a los muchachos jóvenes. Y si no me creen, lean el libro de Jonathan Haidt, de Anxiety Generation, ¿sí? Es mi segunda recomendación esencial. ¿Sí? Las otras son prescindibles. La primera es Tolstoy, ustedes son de la generación Z, lean Anxiety Generation. Entonces, es un ejemplo muy claro, ¿sí? De cómo ciertos aspectos sociales pueden embotarnos, aunque no es lo que Heidegger embotar. Bueno, entonces lo que quería decir, gracias, espero que ya no se haya aburrido demasiado, y gracias de nuevo a Santiago y a Ángeles por la invitación. Bueno, muchas gracias por organizar esta presentación. Yo quisiera hacer algunas conexiones entre las distintas partes del libro. Como Fernando bien lo señala, hay una tradición que viene desde Descartes, donde entendemos, digamos, al sujeto como un ser esencialmente pensante, una res cogitans. Y dentro de esta tradición, digamos, que eso es algo constitutivo del humano, digamos. En la época, digamos, en la filosofía analítica, después del giro lingüístico, se pone un poco en cuestión, digamos, un aspecto central de esa tradición, y surge la pregunta de si realmente es esencial para los humanos pensar en sí mismos o sobre sí mismos mediante el concepto yo. Podríamos actuar, hacer todo lo que hacemos en la vida diaria, comportarnos de la manera como nos comportamos, sin representarnos a nosotros o nosotras mismas como yo. Y una serie de argumentos que, como bien lo señaló Diana, pues son técnicos, digamos, que buscaban mostrar que eso no es posible. Y de hecho, algunos de esos argumentos son de un filósofo guatemalteco que vino mucho a México, que es Víctor Neri Castañeda. Entonces, desde la filosofía más técnica surgen estos argumentos que buscan mostrar que la referencia en primera persona y los pensamientos en primera persona son esenciales. Y eso da lugar a lo que se conoce en la filosofía analítica como el problema del indéxico esencial. Y muchos de estos pensadores contemporáneos dan argumentos que parecen como muy técnicos, pero que buscan mostrar justamente el carácter ineliminable de la primera persona. Sin embargo, esta discusión se desarrolló por una vía como muy lingüística, digamos, y en la que la gran mayoría de los argumentos se concentraban en casos donde una persona, por ejemplo, adquiere información que resulta ser acerca de ella, pero no actúa de ciertas formas. Entonces, tiene información que le concierne, pero no actúa como debería actuar, dado que esa información le concierne. Y hay un ejemplo clásico que desarrolla John Perry para ilustrar este punto.
John Perry estaba en un supermercado, estaba de compras y en algún momento se da cuenta de que hay alguien que está haciendo un desastre porque hay un camino, digamos, a lo largo del supermercado lleno de azúcar. Sin embargo, sigue sus compras y como si nada pasara, hasta que llega un momento en el que se percata de que es él mismo quien está haciendo un desastre y eso tiene un impacto inmediato en la acción. Entonces, casos como este que parecen muy triviales, parecen sugerir el carácter esencial de sus pensamientos de primera persona, pero también los parece alejar, digamos, de esa tradición cartesiana donde era una res cogitans completamente separada del cuerpo. Aquí la acción empieza a ser importante para los pensamientos de primera persona. Sin embargo, una filósofa que es mi filósofa favorita, si a mí me dicen una recomendación, ya tenemos varias, bueno, yo les doy una recomendación. Si ustedes quieren leer a una de las filósofas más brillantes del siglo XX, es Ruth Millikan. Y Ruth Millikan, como siempre, es una de las características de su pensamiento, se hace una pregunta que es mucho más fundamental. Y lo que ella sostiene es que realmente todo el debate no tiene mucho sentido si no nos preguntamos algo más fundamental. Y es que los indéxicos o las palabras como yo, tú, ella, son palabras que tienen una semántica particular. Pero lo que Millikan sostiene es que realmente no tiene mucho sentido pasar de lo que decimos acerca del lenguaje acerca del pensamiento. Cuando hacemos ese salto, estamos haciendo asunciones problemáticas y estamos sacando conclusiones equivocadas. Y lo que dice ella es algo muy interesante y es que realmente podríamos ser quienes somos, actuar como actuamos, percibir como percibimos, si en lugar de tener el concepto yo, tuviésemos algo que se comportase de manera análoga a un nombre propio. Simplemente lo que cambia es su papel funcional o su rol funcional. Y con eso como que desbarata gran parte, digamos, del debate contemporáneo sobre el tema. Y durante muchos años, digamos, esa contribución se consideraba como sui generis, pero la gente realmente no se ocupaba, digamos, de responder a ello. Lo que se trata de hacer, digamos, en los dos primeros capítulos, si son algo técnicos, es tratar de retomar un poco ese debate desde un punto de vista, creo yo, un poco más fundamental y en diálogo con Millikan, pero también con Perry. ¿Y cuál es ese punto? Es hacernos una pregunta que es incluso anterior a la de Millikan, y es preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es el papel del concepto yo? Antes de decir si es un nombre propio o qué es, ¿cuál es el papel? Y en el primer artículo se plantea una hipótesis muy sencilla, creo yo, pero que es interesante porque tiene implicaciones para el cartesianismo, para las normas sociales, para nuestra pertenencia a grupos y para las relaciones entre las distintas personas. La hipótesis es la siguiente, es que el concepto yo es un dispositivo que tenemos que nos permite integrar distintos tipos de información. Entonces, si ustedes piensan en Descartes, por ejemplo, en Descartes hay una obsesión con un tipo de información que es la información que yo tengo de que estoy pensando y nada más. Y todo lo demás está subordinado a esa función. De hecho, lo que ocurra con mi cuerpo son modos del pensar. Pero lo que vamos a decir aquí es algo un poco diferente, y es que realmente el concepto yo es un dispositivo de integración de muy distintos tipos de información que me conciernen a mí. Y esos tipos de información se pueden dividir en dos grupos. Uno que es información reflexiva, que no incluye solamente qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, sino también información acerca de los estados de mi cuerpo. Por ejemplo, para tomar un ejemplo clásico de Evans, yo en este momento sé que mis piernas están cruzadas y
lo acabo de articular utilizando una inflexión del verbo sé, que es de primera persona. Pero algo que esta tradición cartesiana pasa por alto, ya pasaba por alto el cuerpo, lo introdujimos, pero algo más que pasaba por alto esta tradición es la dimensión social. Es que gran parte de lo que sabemos acerca de nosotros o nosotras mismas, lo sabemos por lo que yo llamo canales no reflexivos de información, y entre ellos están, por ejemplo, los espejos. Cuando ustedes se levantan todas las mañanas, se miran en el espejo y se identifican con una imagen objetiva de sí mismos o de sí mismas. Y de hecho los espejos son cruciales porque han cumplido un papel importante en el estudio de la autoconciencia en animales no humanos. Se considera que pasar el test del espejo es una marca de autoconciencia. También el uso de representaciones pictóricas, en las que yo puedo estar representado. Pero más importante, el lenguaje. Y es que el lenguaje puede tratar acerca de mí, pero de cualquiera de ustedes. Entonces, el concepto yo, creo yo, nos permite integrar esas fuentes de información que parecerían tan diferentes para usarlas conjuntamente en razonamientos complejos acerca de nosotros o nosotras mismas, pero también en la construcción de una imagen o de una autoconcepción autobiográfica de nosotros o nosotras mismas. Entonces, ¿qué ocurre? Que Millikan tenía razón, pues sí, quizá tenemos un nombre que es el nuestro, eso sería lo que permite como aglutinar toda la información que tenemos de nuestra autobiografía, pero realmente necesitamos algo más, que es aquello en virtud de lo cual podemos integrar toda la información que nos concierne, no solo mediante la experiencia en primera persona, sino también mediante la interacción con otras personas. Entonces, esa es, digamos, una de las contribuciones de esta primera parte. Ahora, eso tiene ramificaciones, creo yo, para otros debates que son interesantes. Un debate es, por ejemplo, bueno, ya dijimos que es un dispositivo que nos permite integrar información, pero ¿qué es lo que le permite a ese dispositivo hacer eso que parece mágico? Juntar, por decirlo de alguna forma, aquello que experimentamos en primera persona y aquello que nos llega por la interacción con otras personas. Lo que yo digo es que es gracias a que es un dispositivo que está gobernado por una regla aparentemente sencilla, pero creo que tiene consecuencias bien interesantes. Y es la regla según la cual ese concepto representa al pensador o la pensadora de ese concepto. Es una regla reflexiva. Esa regla, o el enfocarse en esa regla aparentemente sencilla, tiene varias implicaciones. Les voy a mencionar un par de implicaciones que no aparecen en este debate claramente, pero que creo que ameritan ser discutidas. Una de ellas es que si es solo esa regla lo que permite explicar el funcionamiento de ese dispositivo, podríamos quizá empezar a explicar algo que le preocupaba a Descartes, que le preocupaba a Kant, pero que le preocupa a mucha gente. Y es que muchos pensamos, o muchas personas encuentran tentadora, la idea cartesiana según la cual somos sujetos realmente diferentes de nuestros cuerpos. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, si realmente este dispositivo que permite integrar información sobre nuestro propio cuerpo, sobre las interacciones con otras personas, sobre nuestros propios pensamientos, no menciona en algún momento el cuerpo, entonces parece que cuando pensamos acerca de nosotros mismos, al no haber referencias sobre el propio cuerpo, podemos empezar a entender las ilusiones, diría yo, porque soy materialista, que hay acerca de que hay un alma que es realmente diferente. Entonces esa sería, digamos, una implicación. Una segunda implicación interesante es que en la tradición se suele pensar en la subjetividad, digamos, no solo en términos de pensamientos, sino en términos de experiencias. Y muchas personas piensan que
es tener experiencias como el dolor, las emociones, etcétera, de las cosas más propias de la subjetividad. Pero si ese dispositivo que estamos llamando el concepto yo no hace mención alguna de la experiencia, entonces en principio podría haber robots carentes de experiencia que podrían comportarse de manera indiscriminable de todos ustedes sin sentir absolutamente nada, que integraran información, tuvieran una autobiografía, etc. Esa implicación ha dado lugar a muchas críticas. Y una de las críticas la señala Manuel García Carpintero en su contribución a este volumen. Porque muchas personas piensan que si la experiencia se elimina de la caracterización de la primera persona, estamos dejando algo muy importante por fuera. El problema es que cuando lo tratan de introducir, pues ya no sabemos cómo integrar, digamos, ese concepto yo con la experiencia. Hay dos cosas que no podemos unir una con otra y es muy difícil contar una historia convincente. Yo creo que ese dispositivo yo es crucial para poder justamente construir lo que somos. Esa sería, digamos, como una manera de... Entonces, eso es más o menos como la primera parte, que sí es algo técnica, pero para que vean un poco cuál es la orientación. Y en la segunda parte, lo que quiero decir, quisiera hacerle preguntas a mis contertulios. Entonces, por ejemplo, en la contribución de Diana Pérez se da a la tarea de responder a una serie de críticas que se le han hecho a un libro que es muy original. Es un libro en el que básicamente Diana Pérez trata de mostrar que hay una perspectiva irreductible y que ha sido subestimada, digamos, en la tradición filosófica, que es la perspectiva de segunda persona, cuyo ejercicio paradigmático es, digamos, podríamos pensar, la interacción cara a cara. Sin embargo, pues estas son intervenciones en las que muchas veces como que el poder, digamos, o las relaciones de poder quedan por fuera. Son análisis, digamos, donde la parte fenomenológica, experiencial, está muy presente, pero las relaciones de poder salen de la imagen, digamos, y entonces tú la presionas así. Entonces me gustaría que nos dijeras qué piensas tú que nos hablas un poco de la respuesta que te da Diana Pérez y si te parece que es convincente o cómo la presionarías. Una pregunta para Ángeles. El texto de Ángeles, yo estoy hablando en términos muy generales porque no quiero que en todas las contribuciones, se enmarca dentro de una, digamos, tradición que revisa, si digo algo que no es mejor, que revisa una concepción tradicional de la creencia. Básicamente, esta concepción de la creencia, que es una concepción muy rígida, digamos, tradicional, sostiene que la creencia tiene una relación fundamental con la verdad y las normas, digamos, que rigen la creencia son exclusivamente normas evidenciadas. Entonces, cuando tú crees algo que no está respaldado por evidencia, si tienes un problema, estás siendo irracional. Sin embargo, gran parte de las creencias que tenemos, pues no cumplen con esa norma. Es decir, entonces, eso como que nos enfrenta a un dilema. O decimos que tenemos muchas creencias muy irracionales, digamos, o decimos que incluso eso no son creencias. Y hay una tradición, digamos, reciente que es muy interesante, en la que se trata de tomar la segunda vía. Y es, por ejemplo, cuando hablamos de las creencias religiosas, dicen que las creencias religiosas son estados de imaginación. O los delirios. Los delirios, por ejemplo, que también tradicionalmente se entendían como creencias. Ustedes tienen, por ejemplo, a un paciente que dice: mi esposa ha sido reemplazada por un impostor, pero se ha acostado con el impostor todas las noches. ¿Es una creencia o no? Entonces
pues hay gente que dice, no, son estados diferentes, aceptaciones, cosas diferentes. Entonces mi pregunta para Ángeles sería, desde tu perspectiva, ¿qué se le podría decir a esas personas que están buscando otros estados mentales como para salir? Y una pregunta que me ha estado martillando con todo lo que nos dijo Fernando, el texto de Fernando es muy recomendable, y no lo digo porque esté aquí, yo lo disfruté mucho, es el vocabulario de la autenticidad se presta para una lectura como metafísicamente pesada, en el sentido de que hay algo así como una capa subjetiva que es mi yo auténtico y hay algo que lo oculta. Y entonces la pregunta que yo me hago es si es posible defender ese discurso de la autenticidad sin una metafísica pesada, o si hay que comprometerse con una metafísica con postura sobre el yo. Ya, ahí terminé porque... Voy a contestar la pregunta, pero antes, sí quiero decir algunas cosas del libro. Primero, más general. O sea, primero decir que este libro es el resultado de un trabajo de muchos años. Es decir, nos juntábamos o sea, no es simplemente juntamos textos, sino que de los autores, 5 de los autores, son 7 autores, ¿no? 8, ya no me acuerdo, 8. De estos 8 autores nos juntábamos 5 cada mes a discutir los textos que después formaron este libro, ¿no? Entonces, era una inquietud precisamente de tratar de entender cuál es la relación entre estas 3 perspectivas que en distintos momentos y en distintas tradiciones y en distintos debates han jugado la perspectiva de la primera, de la segunda persona, por un lado, y la de la primera persona plural. Y ahí en esos debates lo que pasa es que salen un montón de temas, ¿no? Entonces, claro, de repente se vuelve difícil saber cómo hacer una única discusión y a veces resultaba difícil ver cómo todos estos textos realmente tienen una relación entre sí. A mí me gusta pensar, y creo que en parte por eso la imagen, que parte de la pregunta es qué es lo que nos contiene. ¿Qué es lo que nos contiene como personas, como sujetos, como seres pensantes, ¿no? Entonces, contener en el sentido de qué nos hace ser esto que somos, ¿no? Entonces, podemos pensar que es algo que podemos explicar en términos de un concepto que cumple una función, o podemos pensar que son las otras personas, pero en términos de la interacción cara a cara, la interacción uno a uno, el tú, ¿no? La otra que te hace ver como si fuera un espejo quién eres tú. Y la otra posibilidad es que sea el mundo o la sociedad en un sentido más abstracto. No es una relación uno a uno, sino más bien es aquello en lo que nacimos insertos y que nos constituye o no nos constituye, o que tiene una relación con nosotros como sujeto. Entonces, en ese sentido hay distintas maneras de pensar acerca de esa red de contención que nos hace seres. Y creo que eso es lo que tienen en común todos los distintos textos que hay aquí. Y me parece que este libro, una de las virtudes que tiene, es que hace ver esa pregunta, que es una pregunta que me parece que nos hacemos todos los días. Tiene muchas maneras de presentarse, tiene muchas maneras de reformularse, y puede ser lo más técnico o lo menos técnico, y puede apelar a autores de tradiciones tan distintas como Heidegger, Kierkegaard o Millikan, y otros más analíticos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el libro es una aportación que va más allá de cada capítulo, es la invitación a pensar una pregunta y ver cómo esa pregunta tiene muchas maneras de hacerse. Entonces, bueno, eso sí lo quería decir, y además pues es un trabajo que hicimos con gente de toda Latinoamérica, bueno, de muchos países de Latinoamérica, y nuestros colegas que publican acá, como Diana Pérez, Carolina Spoto, Pablo Quintanilla, Carlos Montemayor, el mismo García Carpintero, que no iba ni a los seminarios, pero
no importa porque después los invitamos. Yo Él sé. estaba en soledad. Él estaba encerrado solo, pesimistamente. Pero les queremos agradecer un montón, porque no solo por sus textos, sino por lo que contribuyeron para que pensáramos en este libro y para hacerlo posible. También hay que agradecer a Bonilla y al Instituto por el trabajo que hicieron de edición y de cuidado. Un libro que nos costó muchísimo trabajo porque, como decimos, hemos dicho todos, tiene unas partes muy técnicas, y esas partes técnicas, aterrizarlas en el papel parece fácil, pero no es fácil, porque los filósofos somos muy tiquismiquis y nos gusta que nuestros índices queden arriba o abajo, y que no haya cosas donde no. Entonces, este es un libro que fue y vino, lo revisamos una vez, otra vez, ya estaba listo y lo regresamos completamente. Fue una locura, entonces, por la paciencia de los editores, muchas gracias. Que nos tuvieron a nosotros, a nuestros autores, y pues por el trabajo tan bonito, la verdad es que quedó súper lindo. Entonces, eso no quería dejarlo pasar, sí quería agradecer, y creo que este es el momento para hacerlo. Están Claudia y André, que eran nuestros puentes hacia todos los que trabajamos. Bueno, eso es de la parte más de la edición y del trabajo que implica, que me parece que siempre es importante decir y siempre es importante agradecer. Ahora, el trabajo filosófico, bueno, Fernando acaba de tocar un tema que a mí me toca en la médula, porque es un tema que llevo trabajando mucho tiempo. El primer libro que saqué, que se llama De un mundo y las personas, justamente se dedica a pensar sobre eso. Y el nuevo libro, que es Anclándonos al Mundo, se dedica un poco a pensar sobre eso, aunque no tanto, porque es más sobre epistemología. Pero ese libro es resultado de este artículo, y este artículo es resultado de mi discusión con Carlos Montemayor, partiendo de ese libro y de su libro sobre la atención, del libro de Hilando, del mundo que hila. Entonces, no voy a ahondar mucho, porque además pues no hay mucho tiempo y quisiéramos que ustedes pudieran intervenir si quieren. Pero a mí me parece, o sea, creo que la pregunta que te hace Santiago es muy importante, porque la idea del ocultamiento es una idea que podemos pensarla también, creo que de muchas maneras muy distintas. Desde mi perspectiva, primero que nada, el hecho de que el mundo nos constituya no significa, no necesariamente significa, que me parece que tú lo asumes como que es el caso, que nos homogeneiza. Y la razón para pensar eso es que nunca dos personas, la autenticidad, inclusive si no la podemos mirar, inclusive si aceptamos que está oculta, y luego voy a ver las distintas maneras del ocultamiento que creo que se pueden pensar, eso no significa que podamos ser idénticos a nosotros. Porque cada vez que yo hago una acción, aunque sea la acción que aprendí, que me enseñaron, aunque sea estar ahí sentado, callado en este momento porque soy parte del público, la hago, cada uno de los que están ahí sentados hacen la misma acción de una manera muy... Y eso ya hace que que sea imposible pensar que el otro y yo somos iguales. Y creo que en ese sentido, si pensamos que hay ocultamiento, algo que se nos oculta y que no tiene que ver con estar en el mundo, con el mundo que nos constituye, es que el otro es otro. Y eso es parte de lo que no sé cómo se oculta, pero está de alguna manera ocultándose en la idea de que el mundo nos homogeniza. Ahora, la idea del ocultamiento, yo creo que una manera de pensarlo es que es justamente el mundo nos distrae de esta capacidad de vernos a nosotros mismos y darnos cuenta, entre otras cosas, pero muy fundamentalmente, que somos finitos. Y no darnos cuenta que somos finitos nos lleva a actuar de maneras, no, eso es básicamente, ¿no? Y yo lo que creo es que, primero que nada, el mundo no nos oculta que somos finitos, el mundo nos hace evidente todos los días que somos finitos, de todas las maneras posibles. Cuando se muere tu padre, cuando hay un virus como el COVID, cuando nos da miedo salir a la calle porque nos van a matar, porque ya no queremos ir a tomar unas cervezas, porque
nos van a saltar y nos puede pasar. Somos morir matar. Entonces, yo creo que en realidad parte del problema, y hay que pensarlo mucho, y tendría, o sea, me tardaría mucho en responderte bien, pero yo creo que parte del problema no es que se nos oculte ese hecho, entre otros, que nos permitirían ser auténticos, sino que están tan a la vista, como diría Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein lo que dice es, habla de esto como la forma de vida, que es lo que nos construye. Podríamos pensar que la forma de vida de alguna manera es el mundo. Y lo que dice Wittgenstein es, la forma de vida es tan evidente, es lo que es de ser tan evidente, no podemos ver. Pero es lo que está ahí, diario, todo el tiempo, haciéndosenos presente. Entonces, me parece que esa es otra manera en la que no hay ocultamiento, sino que es tan visible que no le hacemos caso. No es que se nos oculte, sino que no lo queremos ver. Hay que pensar esto, hay que discutirlo, pero sí creo que es otra manera de pensar el mismo problema. Y yo digo en la introducción que eres pesimista porque tu conclusión irónica suena muy real. O sea, no, lo que hay que hacer es irnos a encerrar, ya no salgan a los pasillos a oír los chismes de los demás. Yo dije, bueno, Rudy, nos quiere mandar a nuestras casas. Bueno, y rápido voy a contestar la pregunta de Santiago, porque en efecto en nuestro texto lo que nos preocupa mucho la pregunta de la creencia, que es una creencia. Y en particular nos preocupa porque ahora ya no nos preocupa, pero en ese momento pensábamos mucho en la manera tradicional de hacer epistemología, donde en principio nosotros podemos entender a las otras personas y podemos hacer un montón de cosas a partir de saber qué cree, o por lo menos de poder acercarnos a decir lo que la otra persona, de atribuirle creencias, básicamente. Y cuando eso es el caso, nosotros decíamos, si de veras pensamos que una creencia solo obedece a la norma, la verdad, entonces es imposible nunca jamás siquiera acercarnos a saber lo que la otra persona cree, porque las creencias muchas veces están más, se forman más por las motivaciones que tenemos, son motivaciones personales, grupales muchas veces, de pertenencia al grupo, que por cuestiones que tienen que ver con la evidencia y la verdad. Ahora, discutimos un montón cuál era la opción, porque el dilema se presenta, si decir que no son creencias y entonces tratar de pensar en esos estados que están producidos más por motivaciones como otra cosa, pero lo que nos empezó, y esa era nuestra opción más cercana, más que decir que somos irracionales, que nosotros somos, pero no nos interesaba esa otra venida. Y lo que nos dimos cuenta es que el problema era la noción, ¿no? Entonces, porque lo que no queríamos decir es que entonces, si todos los otros estados no son creencias y el conocimiento es una creencia, entonces lo que tendríamos que haber aceptado es que dado que muchísimos de nuestros estados tenían estas características, entonces teníamos que decir que sabíamos muy poco. Y eso era lo que nos parecía que algo estaba mal. Entonces acabamos moviéndonos y al final defendemos que la atención, que debemos pensar más en términos de la atención, como aquello que produce conocimiento. Y bueno, ya eso es todo. Bueno, y creo que básicamente eso es lo que tendría que decir, y pues gracias por venir. Y no sé si rápido que contesten y luego al público las preguntas que les hicieron. Si quieres, Diana, rápido. ¿Sí? Bueno, mi respuesta es súper rápida. Yo estoy parcialmente de acuerdo con la respuesta que da Diana a las inquietudes que yo presento en el comentario sobre su libro y el de Tony Gomila. La respuesta rápida, y la voy a leer aquí, dice la aclaración. La perspectiva de la segunda persona que presentamos en Pérez y Gomila no es una propuesta integral acerca de las relaciones interpersonales ni sociales. Nuestro aporte es mucho más modesto, buscamos apuntar a un fenómeno que tiene rasgos propios de los que no puede darse cuenta de manera cabal, adoptando perspectivas de tercera ni de primera persona exclusivamente, y que resulta fundamental para comprender nuestras capacidades de entendernos los unos a los otros y a nosotros mismos como seres con mente. Incluso hasta dice punto, ¿no?
Entonces lo que ella quiere decir es, bueno, yo estoy tratando de explicar algo que es más básico que entender cómo nos relacionamos con otras personas. Y yo entiendo por qué ella da esa respuesta, pero no me satisface del todo porque yo no había pensado mucho en esto, pero ahora que me hiciste la pregunta me puse a pensar, bueno, pero ¿qué más fundamental que eso? O sea, claro, ella piensa ella y Tony piensan en interacciones tan básicas como las que se presentan entre una madre y su hijo, por ejemplo, cuando es un infante prelingüístico. Y yo entiendo que en esas situaciones a lo mejor las relaciones interpersonales y sociales no están tan mediadas por conceptos o cosas más elaboradas, pero sí hay una serie de cosas ya apuntando a lo que yo señalaba acerca de las asimetrías de poder en mi comentario, que creo que con el paso del tiempo, cuando ya somos humanos adultos más formados con lenguaje, conceptos, etcétera, sí que es importante. Y bueno, ella de todas maneras lo señala como una vía de investigación que hay que desarrollar, y eso me gustó mucho porque además lo vincula con las identidades, que eso es otra cosa súper importante en lo que yo creo que es muy interesante y que de verdad me convence mucho de la prioridad de la perspectiva de la segunda persona que ella y Tony señalan. Muy breve. Breve, sí, claro. ¿Breve? ¿Media hora? No, 3 minutos. Sí, gracias a la pregunta de las de Santiago y comentarios de Ángel. En respuesta a lo de Santiago, voy a leer una idea muy profunda que se encuentra en mi capítulo, que no es mía, no sé si no llega es de Montaigne. ¿Sí? Entonces, la idea, como decía Santiago, no es que ser auténtico se trate de que tienes un núcleo dentro de ti que sea quien eres en realidad, sino en una corriente inaugurada, bueno, no sé si la inauguró Montaigne, pero bueno, uno de sus principales representantes, es que es algo que es una creación. ¿Sí? Entonces, en esta frase que es muy famosa, en el ensayo del desmentir, que dice, se pregunta Montaigne, aun cuando nadie me lea, bueno, si saben quién es Montaigne, digo los muchachos, ¿sí? De 1588, entonces digo, escribía en su casa, aparentemente en principio para sí mismo, que decía, aun cuando nadie me lea, perdí mi tiempo por haber empleado tantas horas ociosas en pensamientos tan útiles y gratos. Esa es la parte importante. Al moldear en mí esta figura, el mismo, sus ensayos son sobre el mismo, me fue preciso con tanta frecuencia acicalarme y componerme para sacar a la superficie mi propia sustancia, que el modelo ha cobrado firmeza y en cierto modo se formó a sí mismo. Al representarme para otros, me he representado en mí con colores más nítidos que los que antes tenía. No he hecho más mi libro de lo que mi libro me ha hecho a mí. Es una frase muy famosa, de café. No he hecho más mi libro de lo que mi libro me ha hecho a mí. Libro consustancial a su autor, de una ocupación propia y parte de mi vida, no de una ocupación y fin terceros y extraños como todos los demás. Entonces sería una idea en esta de Montaigne, y lo retoma Nietzsche, como performativa o creadora de lo que eres, ¿sí? Y eso es en una idea de autenticidad como individualidad, como forjarte a ti mismo, que me parece más problemática por las repercusiones que tiene ya en el siglo XXI. La otra que me parece más profunda es la de Heidegger, Kierkegaard, esto de que ser auténtico involucra expresar en tu vida ciertos caracteres que compartimos todas las personas. No se trata de ser único y original, porque eso lleva a una manía de originalidad, como dice Kierkegaard, querer ser original a toda costa, sea como sea, haciendo lo que sea, sino más bien expresar en tu vida ciertos aspectos que compartimos como seres humanos, uno de los cuales es, piensa Heidegger, es justamente el hecho de ser seres finitos. Heidegger le pone mucho énfasis a eso, piensa que es muy importante para vivir una vida plenamente humana, vivir de una manera que exprese nuestra conciencia, no es una conciencia meramente cognitiva, sino una forma de vida, ¿sí? Que es un conjunto de exposiciones afectivas, desiderativas, cognitivas, que muestra que en nuestra vida nos concebimos como realmente somos. Y ahí es donde piensa que la manera usual de vivir la vida del día a día, la cotidianidad media, como dice Heidegger, oculta ese aspecto, no que nos oculte un núcleo verdadero de nosotros mismos, sino que nos oculta ese aspecto que compartimos entre todos. Digo, eso obviamente es debatible, pero bueno, una evidencia muy fuerte que yo tengo es el cuento justamente de la muerte de Iván Illich. Todo está construido, este cuento, lo lean, lo verán, en torno a la idea de que nada prepara a Iván Illich para su muerte. ¿Sí? Y eso es lo que es muy impresionante de esa narración. Muchas gracias por venir y por tu paciencia. Bueno, sí. Carlos, pregunta.
Sí, si alguien quiere. No, comentar algo, preguntar algo. Bueno, muchas felicidades a los autores del libro, que hay varios presentes, y a la coordinadora, que es Ángeles, y, bueno, son Ángeles, Claudio y Santiago, ¿no? Es muy padre ver un libro que es el producto de un diálogo genuino, ¿no? Y que no nada más es una aglomeración de artículos, porque yo creo que hasta deberían tener nombres distintos, ¿no? O sea, hay muchos libros que son aglomeraciones de artículos, pero estos libros que son el resultado de un diálogo deberían llamarse de otra manera y contar más puntos en el SNI. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer esa propuesta. Y yo tenía como dos preguntas que hacerles así en general, así como para seguir platicando. Una es, ¿van a seguir trabajando con el tema como grupo de discusión? O sea, ¿van a seguir pensando sobre estos temas? Y el otro es, veo que está yo, tú y nosotros, ¿no? Bueno, ¿y dónde quedó él, ustedes y ellos? ¿Creen que esas otras tres personas gramaticales no son tan importantes? ¿O creen que podemos tener una teoría del yo, del tú, del nosotros, sin tomar en cuenta al él, al ustedes y al ellos? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Muchas felicidades. Bueno, la primera pregunta es más fácil. Pues mira, no tenemos ya un proyecto que nos articule. Además, eso se ha vuelto más difícil seguir trabajando con gente de fuera, por lo menos para mí, porque yo ya no quiero Zoom por nada del mundo. O sea, ya no, y de vez en cuando lo hacemos y todo. Entonces se ha vuelto difícil, porque creo que la gente, después de meterse mucho, se salió, pero seguimos interactuando. O sea, ahora vamos a ir a Perú y van a estar todos ellos y vamos a seguir hablando. Y el diálogo es algo que se inauguró desde antes, como que ahí se consolidó y se volvió muy interesante para todos. Y yo creo que eso no se va a acabar. O sea, con Diana Pérez, en mi libro la citamos, con Carlos Montemayor, pues escribió otro libro juntos. O sea, y siento que es algo que ahí ya quedó. O sea, es como, y yo creo que para mí, y creo que para Santiago también, la filosofía sin conversación no es posible. Entonces, pues eso, y es un grupo de gente con la que nos enriquecemos mutuamente muchísimo y que queremos mucho además. O sea, ya pasa de ser nuestros colegas, son nuestros amigos, hay respeto y no hay soledad. Entonces, bueno, ese es eso. Ahora, que lo otro, ya antes, todas estas cosas son muy debatibles, pero yo creo que cuando pensamos en nosotros, de inmediato pensamos en ellos, ¿no? Para bien y para mal. Entonces, nunca, no lo hicimos explícito y en ningún texto está dicho, eso es cierto, porque además es una manera muy, desde mi perspectiva, sesgada de plantear la idea de nosotros, ¿no? Creo que pensarlo de esa manera sí te va conduciendo hacia este tipo de posiciones, yo pensaría, ¿no? Y otra. Pero no lo hicimos explícito, pero sí creo que a mí, de hecho, me parece que valdría mucho la pena dejar de pensar inclusive en el nosotros. O sea, pensar, no sé cómo articular la idea de la primera perspectiva de la persona plural de otro modo que no sea a través de el nosotros, porque justo creo que te lleva al ellos de inmediato y eso me parece problemático. Me parece problemático porque entonces, aunque es cierto que siempre que trazamos, que cualquier distinción implica una exclusión, en nosotros y ellos ha jugado un papel en términos históricos, social, no muy bueno, aunque digo. Y esto lo he argumentado, ¿no? En texto, o sea, por ejemplo, me parece que Villoro es alguien que
ha hablado sobre esto, yo misma he publicado algunas cosas sobre ellos siempre los que están fuera, ¿no? Entonces, esa idea me parece que es problemática. Y luego el él y el ustedes, la verdad es que de eso sí no puedo decir nada. Bueno, el él de alguna manera sería la mirada un poco más objetiva del tú, quizá, o algo así. Y yo creo que eso sí valdría la pena pensarlo un montón. Yo no lo he pensado. O quizá sí, pero no necesariamente. Quizá lo que dice Quintanilla vaya por ese lado, probablemente, ¿no? O sea, la idea de la triangulación quizá podría incluir un él por ahí, porque no sé, habría que pensarlo un poco más. Y el ustedes, no sé, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, dos observaciones. Yo creo que lo de ustedes es interesante porque en estos debates los honoríficos no son muy tomados en cuenta. Y yo creo que tomar en cuenta los honoríficos muestra cómo, digamos, la capacidad que tenemos para referir a nosotros, pero también a otras personas, depende de normas interiorizadas que tienen que ver con la manera como están estructuradas ciertas jerarquías y cómo esas jerarquías van cambiando y son diferentes. Entonces yo no podría entender una práctica lingüística donde eso no esté presente de una u otra forma. Entonces, eso debe ser parte, digamos, de la concepción. Respecto al él o ella, digamos, voy a omitir la parte del género, que es importante, pero voy a abstraer de ella para decir lo que voy a decir. Yo creo que, yo estoy convencido, digamos, y creo que tú estás de acuerdo por conversaciones que hemos tenido, que los pronombres forman lo que Christopher Peacock denomina un holismo local, y es que conforman una red. En esa red, las distintas formas personales, digamos, señalan distintos roles o papeles interdependientes unos de otros. Y esa interdependencia, creo yo, está bien reflejada en la trayectoria que siguen las personas, tanto normales o, digamos, típicas, digamos, y las no típicas, digamos, en la adquisición de los pronombres. Y un fenómeno que es indicativo del holismo local de los pronombres es lo que se conoce como la inversión de los pronombres. Existe la hipótesis entre varios psicólogos y psicólogas del desarrollo, según la cual todos los infantes pasan por la fase, digamos, de la inversión de los pronombres, que es una fase más o menos corta, digamos, donde refieren a sí mismos con la palabra tú. Pero esto es más interesante en personas que sufren de autismo, porque en el autismo, digamos, hay un problema, digamos, de mentalización, dirían, en la terminología, digamos, de la ciencia cognitiva clásica, y entonces se puede observar durante más tiempo. Resulta que los agentes autistas tienen poca atención o le prestan poca atención a las otras personas como ellos. Y cuando tú te quieres comunicar con ellos, pues tiene que ser una comunicación cara a cara, llamarles la atención, digamos. Entonces, eso sugiere a Bates, que es una psicóloga muy importante en esta literatura, que quizá la adquisición de los pronombres exige que sean observadores atentos de la conducta intencional de ellos o ellas. Y entonces yo creo que eso reivindicaría la idea de Peacock de que hay un holismo local de las distintas personas. Eso es un artículo que siempre he querido escribir, pero no lo he escrito. Pero esa es un poco la idea. Y hay otras cuestiones como interesantes de adquisición del lenguaje que respaldarían más esa hipótesis, digamos. Entonces yo creo que eso es como una manera de responder a eso, pero eso no lo tratamos aquí. La contribución de Quintanilla sí lo hace, o sea, él sí señala que tú no puedes tener, o sea, él critica a Diana Pérez porque sostiene que está muy enfocada en la perspectiva de la segunda persona y no se está dando cuenta de que en Davidson
tú eres una segunda persona, pero también un él o ella, dependiendo de cómo se va desarrollando el proceso de triangulación. Esos roles no son fijos. Y él parece ver cierta rigidez en la aproximación de Diana. No sé qué tan justa sea esa crítica, pero digamos que es otra línea que se puede desarrollar desde el punto de vista de ellos. Lo que yo sí creo es que Diana Pérez tiene razón en que Davidson está pensando en términos muy generales, el cuerpo salió por completo, las emociones no figuran, porque es una filosofía, prefilosofía de las emociones. Entonces yo creo que cada uno tiene un punto ahí y habría que ver cómo se puede integrar. Pero Pablo enfatiza mucho esa interpretación. No sé, creo que ya me pongo. Bueno, buenas tardes. Para finalizar, estamos haciendo una pequeña dinámica con los asistentes a las presentaciones y queremos regalar o rifar un libro. ¿Quién? ¿Qué? Pero yo qué saco. ¿Un número? Ah, un número. Detrás, en sus sillas hay un número. Vamos. Pero que no le quede. Siete. Número 7. Perfecto. Te regalamos un libro. Y para cerrar, queremos agradecer su presencia a la librería Onilla, queremos agradecer a Ángeles, al instituto y a todos los autores por confiar en nosotros. Y muchas gracias. El libro está en el mostrador, por si alguien lo quiere comprar. Y les invitamos a un pequeño video. Muchas gracias. Gracias.